La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 55 del rompecabezas, que corresponde a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Texto introductorio de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8, que dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. No importa todo lo que yo llegue a lograr en la vida, jamás podré llegar a decir estas palabras con ese valor, con esa convicción. No, esto aquí sí ya estamos hablando de palabras mayores. Nosotros somos el kinder, quizás la guardería. Pero el apóstol Pablo, encarcelado, sabiendo que le queda poco tiempo, ya con una sentencia sobre su cabeza, sabiendo que lo van a decapitar, tiempos del emperador Nerón. Y vean lo que escribe, la última carta del apóstol Pablo. Y escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién ama su venida? ¿Quién es lo que más ama, lo que más anhela? Todo lo que este mundo te puede ofrecer es vanidad, es insignificante, es basura, es estiércol, es nada comparado con su venida, comparado con su retorno. Y esta es la última carta escrita alrededor del año 67 después de Cristo, esperando su martirio a manos del emperador Nerón, quien culpó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y todo indica que en realidad quien la incendió fue él, por cuestiones comerciales, económicas. Quería volver a reconstruir Roma y la mandó incendiar, muy loquito ahí, como que tocando ahí un instrumento musical mientras veía cómo se incendiaba Roma. Y después buscó un chivo expiatorio, buscó a quien echarle la culpa, y típico, esto no ha sucedido una vez nada más, le echó la culpa a los judíos creyentes en Yeshua, a todos los seguidores de Yeshua, les echó la culpa, y ahí empezó una persecución durísima, una persecución terrible, en la cual murió el apóstol Pedro, en la cual el apóstol Pablo fue decapitado, y en ese contexto fue que se escribió esta carta de 4 capítulos, una carta muy breve, muy cortita, 4 capítulos, que vamos a dividir en 2 secciones. Capítulos 1 y 2, vamos a titularlos Un buen soldado de Mashiach. Un buen soldado de Mashiach, del Mesías, de Cristo. Un buen soldado.
Y capítulos 3 y 4, legado de servicio militar. Legado de servicio militar. ¿Quién de aquí sabía que como discípulos de Yeshua somos parte de un ejército? ¿Quién sabía que está en el servicio militar? A ver, levanten la mano los que sabían que estaban en un servicio militar. Miren, solamente este niño de aquí. Él es el único que sabía. No, explícales, por favor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que cada que tú y yo vencemos la carne, vencemos la cama, las cobijas en la mañana y nos despertamos al amanecer, de hecho antes del amanecer, para declarar que somos hijos de luz, tú le estás haciendo una declaración, pues muchas veces ni siquiera a nadie. O sea, ¿a quién le vas a hacer? O sea, hay veces que estás solo y si tú te levantas al amanecer, nadie te está viendo. Pero ¿a quién le estás haciendo la declaración de que eres parte de un ejército de los hijos de luz? ¿Y a quién le estás haciendo declaración de guerra? Y decirle, pues aunque nadie se levante, aunque todos estén dormidos, yo me levanto y me presento delante del Altísimo, paso lista. En la mañana se toma lista. Están los ángeles de luz tomando lista y mirando toda la tierra. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para ver si hay alguien con un corazón dispuesto para Él. Y por esa persona, Dios es capaz de hacer grandes cosas en este mundo. El profeta Elías, por él oró para que viniera a juicio y Dios escuchó su oración. Entonces, cada que tú te levantes en la mañana, aunque seas el único de tu casa o de tu lugar y seas el único que se levantó y se presentó, estás haciendo una declaración de guerra, estás presentándote delante del Altísimo, están tomando lista y estás diciendo, aquí estoy, Señor. Hay un justo aquí, justificado por tu sangre, por tu gracia, aquí estoy para servirte. No voy a servir a la carne, no voy a servir a mí mismo, te voy a servir a ti. Y de eso se trata esta carta. Esta carta escrita a un discípulo, a un joven discípulo del apóstol Pablo, a Timoteo, donde Pablo le explica eso y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo que vale esto es lo que vale la pena en la vida. Y en los capítulos 1 y 2 vamos a ver qué implica ser un buen soldado del Mesías. Dice, el apóstol Pablo también escribió que la sabiduría de Dios es predicada a través de la iglesia, a través de los escogidos, a través de los que están siendo llamados de entre las naciones a enlistarse en la milicia, a enlistarse en el ejército. Y dice que la multiforme sabiduría de Dios es predicada a los principados, a las potestades a través de la iglesia. Es decir, que tú le predicas a los principados, a las potestades, a estos seres de maldad, les predicas la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es mucho más sabio que ustedes. Que Dios es mucho más alto que ustedes. Que ustedes pensaron que le iban a ganar, que ustedes pensaron que se iban a rebelar, que Lucifer pensó que le iba a quitar el trono a través del orgullo, a través de la arrogancia, a través de pensar en él mismo. Pues, ¿qué crees? Dios te va a pisotear y te va a humillar con personas inferiores de carne, de sangre, inferiores a ángeles, y va a usar lo vil, lo débil, lo que no es, para avergonzarles y juzgarles. Y aquí estoy yo para predicarte que fuiste un tonto, fuiste un necio al quererte rebelar. La multiforme sabiduría de Dios. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a leer la introducción, vamos a ver los detalles esenciales de los primeros 2 capítulos. Y comienza la carta diciendo el apóstol Pablo lo siguiente, segunda de Timoteo 1, 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol, un emisario, un enviado, un embajador de Yeshua, el Mesías, por la voluntad de Dios. Y esta es una frase
célebre, es una frase clave que Pablo escribe en varias de sus cartas. Pablo, apóstol, un enviado, un embajador de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios. Este es un momento para que tú te preguntes si lo que estás haciendo en este momento es por voluntad de Dios o por voluntad tuya. ¿Por qué haces lo que haces? Siempre, cada mañana al despertar en la mañana, pregúntate a ti mismo, a ver, ¿esto que estoy haciendo el día de hoy es por voluntad de Dios o por voluntad de quién? ¿Por voluntad de mí o de quién? Hay veces que estamos haciendo cosas y pues ni siquiera sabemos por qué. Porque las circunstancias o lo que sea, pero asegúrate de que cada día en la mañana digas, Giorgio, estudiante de Unimeir, por la voluntad de mi mamá. ¿Por voluntad de tu mamá? No. ¿Por voluntad tuya? ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios. Y cualquiera de ustedes, cualquier cosa que ustedes estén haciendo, asegúrate de que es por voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tu voluntad, la voluntad de alguien más, no siempre es buena, no siempre es agradable y no siempre, seguro que no es perfecta. Eso sí, seguro que no es perfecta. Entonces, Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Mashiach Yeshua, que es en el ungido, que significa la palabra Cristo, Mesías, aquel que es elegido por Dios para reinar. Se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, el profeta es el que lleva la palabra de Dios, y se ungía a los sacerdotes. Entonces, Yeshua es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es el profeta que anunció a Moisés que habría de venir a sacarnos del exilio, y es el rey de Israel, el hijo de David. Según la promesa de la vida que es en el Mesías Yeshua, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. Hay 3 palabras muy importantes en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Gracia, que es un favor inmerecido, algo que no mereces, su amor, su fidelidad, todo lo que no merecemos que hemos recibido de él. Misericordia, no te ha dado lo que sí mereces. ¿Qué sí mereces? Juicio, castigo, condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y recibir la gracia, recibir la misericordia de Él, ¿qué va a traer a tu vida? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom, algo que se completa, algo que llega a la plenitud. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua el Mesías nuestro Señor. Vamos al versículo 6 al 12 y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aquí empiezan las recomendaciones. Última carta, si tú sabes que es tu última carta, te aseguro que vas a ser ya muy concreto, te aseguro que vas a poner mucha atención en lo que vas a escribir, porque eso que vas a escribir sabiendo que es lo último, que le vas a decir a tu discípulo amado, a tu posible sucesor, al que le vas a pasar la estafeta de tu ministerio, te aseguro que vas a estar muy atento de escribirle lo más importante. Y aquí le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo oró por Timoteo. Pablo impuso las manos en Timoteo. Aquí está un Timoteo. Pablo impuso sus manos en Timoteo y oró por él. Así como Moisés oró por Josué para reconocerlo ante la congregación, y a partir de ese momento Josué recibió el reconocimiento de Moisés y de todo el pueblo y puso sobre él su autoridad. Pablo ya le había aconsejado en la primera carta que no impusiera sus manos con ligereza. O sea, no te precipites en pasarle autoridad a alguien, en ponerlo como en el liderazgo, no te precipites, primero ponlo a prueba, examínalo, etcétera. Y bueno, pues Pablo obviamente ya había viajado con Timoteo, ya había estado discipulándolo, y en este momento que está despidiéndose, pues ya había impuesto las manos sobre él y le había encargado un ministerio.
le había encargado el ministerio de la enseñanza, de la exhortación. El mismo ministerio que tenía el apóstol Pablo se lo transfirió a Timoteo. Y aquí ya entre paréntesis, yo creo que Giorgio va a llegar mucho más lejos, pero mucho más lejos de lo que el Señor me ha permitido lograr. Mucho más lejos. Y véanlo. Nada más, si el Señor no viene antes, vean lo que Dios va a hacer a través de Giorgio. Y no nada más a través de Giorgio, a través de todos los jóvenes que disponen su vida, su corazón para servirle. Esperen que vean a Gael, Gregory, van a ver. Ustedes solo dejen que se cocine la receta. La receta tiene todos los ingredientes para producir. Y le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don. ¿Qué significa avivar el fuego? Cuando tienes ahí un asador de carne y le echas aire al fuego para que se haga más intenso. Entonces, aviva el fuego. ¿Cómo puedes avivar el fuego? ¿Puedes avivar el fuego estando distraído con otras cosas? ¿Cómo? Tienes que trabajar, tienes que esforzarte porque el fuego esté intenso. Échale más leña, échale aire, échale combustible. ¿Cuál es el combustible de nuestra fe? La palabra, la oración, las buenas obras, la práctica de nuestra fe. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ayer leíamos en Apocalipsis que los cobardes, los incrédulos serán echados al lago de fuego. ¿Qué es un cobarde? ¿Qué es un cobarde? Un cobarde es alguien que le echa la culpa a los demás, que no asume su responsabilidad, que no no tiene el valor, que no tiene la iniciativa de él tomar tomar el arado, que le da miedo, que tiene dudas, que está en un camino un día, en otro el otro, que está todo el tiempo así como dudando, temeroso, no convencido, no con convicción, sino todo el tiempo así, culpando a las circunstancias, culpando a las personas. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Para eso son estas festividades, dominio propio. Tengo ganas, ¿quién no quiere ya interrumpir la fiesta? Dice 8 días, pero mejor ya mejor no 3 nada más, ¿no? Ya me voy a mi casa a dormir. No, dominio propio, espérate. Todavía no termina la terapia. Dios dijo 8 días. Y así cada cosa, cada mandamiento que Dios te manda, pues estás luchando. Todos los mandamientos son espirituales, pero nosotros somos carnales. El mandamiento te dice, sé paciente, perdona, pon la otra mejilla, recorre la segunda milla. Te dice todas estas cosas, pero nuestra carne dice, no, ya basta, no quiero. Bueno, pues si dices no quiero, ¿qué quiere decir? Eres un cobarde. Estás huyendo de tu responsabilidad. No eres digno del llamado que estás recibiendo, a vencer, a luchar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. No es nuestra fuerza, no es nuestra la batalla, sino a quién le pertenece la batalla, a quién le pertenece la lucha. A Él. Tú solo preséntate, tú solamente dispón tu corazón a hacerlo y Él te va a ayudar. La obra que Él comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Yeshua. O sea, no es en tus fuerzas, porque obviamente si tú dices, no, pues es en mis fuerzas, olvídalo, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Hay personas que se dan por vencidas y ya no quieren luchar, porque dicen, no, es que yo ya lo intenté, y oré y le pedí a Dios y lo intenté y no pasó nada. Entonces ya fracasaste. ¿Sabes una cosa? No fracasaste. Decidiste dejar de intentarlo. Y eso es cobardía. No es fracaso. Dejaste de intentarlo. Se acabó. Dejaste de intentarlo. ¿Qué hubiera pasado si Tomás Alva Edison, en el intento, no sé cuál, ya no me acuerdo el número, pero él hizo cientos o miles, no recuerdo el número, les digo, quizás alguien se acuerda,
del foco, de la bombilla, de la luz eléctrica que ahora tenemos, y hizo intento tras intento, tras intento, tras intento, tras intento. No se dio por vencido hasta que de repente un día, eureka, se encendió el foco. Pero no se dio por vencido. Siguió y siguió y siguió. ¿Qué hubiera pasado si en el penúltimo intento le hubiera dicho, no, ya, esto ya no funciona? Pues no tendríamos, seguramente sí tendríamos luz eléctrica, pero ¿sabes una cosa? Alguien más lo va a inventar. Alguien más lo va a hacer. Si tú te das por vencido, no te preocupes, va a haber muchos más que van a seguir adelante. Entonces, el que llegó al podium de las Olimpiadas o de cualquier cosa y recibió la medalla, simplemente la diferencia entre él y otro no es que este sea mejor o extraterrestre o lo que sea, no. Simplemente es que esta persona fue más perseverante. Esta persona luchó y luchó y luchó y luchó y no se dio por vencido, no se dio por vencido. ¿Cuántas veces fracasó? ¿Cuántas veces ustedes creen que un gimnasta practica un salto? ¿Y cuántas veces creen que se cae? O sea, pregúntenle a Chavita. ¿Cuántas veces creen que un tenismesista le da a la bola y la saca? ¿Cuántas veces pierde en una competencia? ¿Saben cuántas veces? Muchas más veces los que llegan a los primeros lugares perdieron miles de veces, cientos de miles de veces para llegar a ganar en una competencia. Entonces es perder, 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 perder hasta que lo logras. Así es. Entonces, no digas fracasé, no fracasaste, tampoco Dios falló, no, simplemente lo dejaste de intentar. Lo dejaste de intentar. ¿Cuántas veces no? Y así es típico, le dicen las abuelitas, eres una llamarada de petate. O sea, empezamos con muchas ganas cualquier cosa. Así con una supermotivación, con muchas ganas, un nuevo negocio, una nueva empresa, un nuevo hobby. Empiezas con todas las ganas del mundo, ¿no? Te dan una plática, típico, no sé si te llegan a invitar a una oportunidad de negocio, no, hay que este negocio, mira, te vas a hacer rico y etcétera, y estás ahí bien entusiasmado, ¿y quién firma? Y tú, yo firmo, ¿y qué se necesita hacer? No, pues mira, léete toda esta literatura y haz llamadas telefónicas y ve a decirle a tus vecinos y compra estos productos, y entonces ya compras todos los productos y estás bien emocionado, ahora sí, con esta sí voy a salir. Y van pasando los días y empiezas a ver que, wow, esto requiere disciplina y a ver a quién le voy a llamar hoy y a ver, tengo que leer toda esta información y, en la torre, oye, pero pues si me decían que esta persona ya tiene un yate, mira, ¿cómo lo hizo? No, pues seguro que no le llegó el yate así de la noche a la mañana. Pero ya cuando empieza a ver todo lo que cuesta, todo lo que implica, ¿qué pasa? Otro kit más de ventas ahí botado. En el garage o en el cuarto, otro kit más, otra empresa fallida. Y ahora buscas a ver cuál otra. Y sabes una cosa, no existe empresa, no existe deporte, no existe disciplina, tocar un instrumento. Cualquier cosa no existe si no es práctica y práctica y práctica y práctica y repetición y repetición y repetición y repetición. Y cuando ya te harta y dices, no, esto no funciona, no es que no funcione, es que tú dejaste de practicarlo. ¿Qué significa eso? Pereza, negligencia, cobardía y pues no esperes resultados así. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de mí, de que estoy en la cárcel. Hubo muchos discípulos de Pablo que cuando ya lo vieron en la cárcel ya lo dejaron todos. Pues claro, es muy agradable asociarse con gente famosa, con gente próspera, exitosa, influyente en el gobierno, pero con un preso de la cárcel, perseguido político, no, mejor yo no me involucro con esa persona, no me vayan a tomar como cómplice. Y pues todos habían dejado al apóstol Pablo, salvo Lucas y aquí Timoteo, y le dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y esta frase, subraya esa frase, está poderosa. Preso suyo, fíjate lo que dijo. No dijo preso de Roma. Compadécete de mí, acuérdate de mí. Preso de Nerón. Preso de Roma. ¿Te das cuenta que no dijo eso? Dijo preso suyo. Yo estoy en la cárcel porque Yeshua me tiene aquí.
Qué poderoso cuando tú asumas un principio fundamental con el cual ya nunca más vas a poder estar amargado, ni triste, ni enojado. Y es Akol min hashamayim. Todo viene del cielo. Todo viene del cielo. Todo está decretado en el cielo. No hay absolutamente nada que suceda en este mundo que no sea bajo la supervisión divina. Lo que Satanás le hizo a Job fue por iniciativa divina. Dice que Satanás andaba rodeando la tierra y fue Dios quien le llamó la atención a Satanás y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, no fue Satanás quien vino con Dios y le dijo, oye, ¿qué onda con Job? Tengo ganas de ponerlo a prueba. No, él ni en cuenta, él andaba recorriendo la tierra y fue Dios que le dijo, ¿has examinado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue Dios quien tomó la iniciativa. O sea que algo te pasa, algo Dios te quiere enseñar, algo Dios quiere hacer en tu carácter. Entonces Pablo tenía clarísimo que si él estaba en la cárcel es porque Yeshua me tiene aquí. ¿Y por qué me tiene aquí? Para cumplir su voluntad en mi vida. Para que mi carta tenga más impacto cuando la lean y diga, wow, qué bárbaro este hombre escribiendo desde la cárcel. Te aseguro que si hubiera escrito diciendo, Pablo aquí viendo el mar Mediterráneo acá con una malteada o con una cerveza y escribiéndoles acerca de aguanten el sufrimiento, aguanten. Entonces imagínate, dice, órale, sí está bueno el sufrimiento, ¿no? Pero si te escribe esto desde la cárcel, ay, en la torre, esto es para ponerle atención, esto es inspirador, esto, wow, qué ejemplo. Y es exactamente lo que está diciendo. Preso suyo. Soy preso de Yeshua. Y dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. No va a ser en tus fuerzas que vas a aguantar las aflicciones, va a ser con el poder de Dios. Él te va a dar el poder para aguantar. Yeshua, cuando oró por sus discípulos, dijo, no te ruego que los quites del mundo, no los quites del mundo, no los quites de las circunstancias adversas, no los quites de esta problemática, sino que los guardes del mal, que los guardes de caer en tentación, de caer en la maldad. Y en vez de pedirle a Dios, y esto es un principio muy importante, joven o de cualquier edad que estés pasando por una dificultad, por una enfermedad, por una adversidad, en vez de decirle a Dios, Señor, cambia las circunstancias, cambia esta situación, sácame de la cárcel, haz algo en esta situación. En vez de decir eso, mejor di, Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, cumple tu propósito en mi vida. Señor, estoy teniendo esta enfermedad, estoy teniendo esta adversidad, estoy teniendo esta crisis. Señor, cumple tu propósito en mí. No te pido que me quites de eso si es posible. Sí, claro, o sea, ¿quién quiere estar así, no? Pero, Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí. Dame tu poder, ayúdame a que a través de esta aflicción que estoy teniendo, ayúdame después a poder consolar a los que están pasando por una situación así. Quizás después me vas a usar para consolar a otros que están en esta misma situación. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y fíjate lo que dice, que este propósito, esta gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua, ¿cuándo nos fue dada? ¿En qué momento nos fue dada esta gracia? ¿En qué momento Dios planeó elegirnos para darnos de su gracia? ¿Cuándo? Dice, antes de los tiempos de los siglos, antes de que iniciara el tiempo, antes de la creación de la materia, del espacio, del tiempo, Dios ya había hecho el script de la película, ya tenía toda la película hecha y ya tenía quiénes se iban a salvar, quiénes eran sus elegidos, y de entre todos los que Él creó, Él decidió elegirte a ti y elegirte
a mí. O sea que todo lo que pasa en tu vida, ¿qué crees? Ya está escrito, ya está decretado. Y dice, pero ahora, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua el Mesías, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Fíjense, estoy padeciendo esto, estoy preso, pero ¿qué dice? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito está seguro. Tu más grande seguridad, el banco más seguro en el que pueden estar tus ahorros, es en el banco de los cielos. Cualquier otro lugar donde deposites tu confianza, donde deposites tus ahorros, donde deposites tu esperanza, cualquier otro lugar, y más ahora con lo que estamos viviendo y cómo este mundo se está sacudiendo y toda esta incertidumbre económica y no se sabe qué va a pasar, ¿cuál es el mejor lugar para guardar tu depósito? ¿Cuál es el mejor lugar? En los cielos. Haz tesoros en los cielos, ten ahí tu depósito, porque aquí todo es tan endeble, todo es tan frágil como esas tiendas de campaña. Por eso practicamos la fiesta de los tabernáculos, para que te des cuenta. Todo esto es temporal. Por eso es mandamiento en la noche dormir en un lugar que está descubierto. Yo uno de estos días y fue hermoso porque esa noche, justo es la noche que no llovió, no cayó brisa ni nada, y pude abrir mi tienda de campaña y estar viendo las estrellas. Fue algo increíble esa noche y ver las estrellas. Y al ver las estrellas, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la terapia? Señor, yo estoy aquí abajo en la tierra y todo esto aquí en la tierra es movible, es temporal, esta tienda de campaña, este mismo cuerpo, todo está siendo removido. Y tuvimos huracán, todo está siendo movido, pero allá en las estrellas, ahí tú sigues siendo el mismo. Tú sigues siendo eterno. Estas mismas estrellas que estoy viendo son las mismas. Ponte a pensar eso. Ponte a pensar todo lo que ha pasado aquí abajo en la tierra, debajo del sol. Y ahora ponte a pensar en las estrellas. ¿Y qué crees? Esas estrellas que estamos viendo, la Vía Láctea, todo lo que estamos viendo, son exactamente las mismas estrellas que vieron Abraham, Isaac, Jacob, todos los personajes de la Biblia. Todos los que estaban ahí en el desierto, todos los que practicaban la fiesta de los tabernáculos, voltean al cielo y lo mismo. Pero acá abajo todo como una escenografía, como una obra teatral que cambian la escenografía y que el primer acto es una escenografía y luego segundo otra escenografía. Imagínate que aparezca aquí Abraham de repente o las personas de la Biblia y de repente ven esto. Llegan a este lugar con sus túnicas y aparecen acá y me ven a mí hablando con esta cosa y que sale el sonido en la bocina. Y me ven así con estos shorts y tenis. Y ¿qué es esto? Es un extraterrestre. Y empiezan a ver todo esto y dicen, wow, o sea, ven aquí en la tía, aquí sí todo cambia. Y si tú vas a cada época del tiempo, en un túnel del tiempo, llegas a cada época y todo cambia. Ahorita vemos y wow, esto es impresionante pero en unos cuantos años esto va a ser ridículo, va a ser vergonzoso traer ese teléfono. Cualquier cosa. Todo cambia, todo aquí está cambiando. Lo único que es estable es allá arriba. Entonces vas a depositar tu confianza en esta cosa que al rato va a ser un vejestorio o tu carro, ¿no? O sea, ves las películas de los 80s, de los 70 y ves los carros que en aquella época eran así, último modelo, una cosa increíble, flamante, y ahora te regalan un carro de los 70s y que dices, oye, ¿que me odias o qué? Pues está horrible. Y en esa época era algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todo es temporal, todo es pasajero, pero allá arriba tu depósito está seguro y con intereses y mega intereses. Y dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú pues, hijo mío, versículo 1 al 11, capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías Yeshua. Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí siguen las instrucciones. Ya le dijo, aviva el fuego del don que hay en ti, y aquí le da un consejo también muy, muy importante. Y es, ¿quieres que esto permanezca? ¿Quieres que esto continúe? Y esto es algo que tenemos que hacer los que estamos en el ministerio. Tenemos que asegurarnos de pasar la estafeta. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice el apóstol Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, tienes que andar en búsqueda todo el tiempo como expositor de la Biblia, como alguien que está en el ministerio, como lo que sea, en cualquier área que estés. No necesariamente tiene que ser en la enseñanza, puede ser en cualquier otra obra. Los que están allí en la cocina, los que están aquí arreglando todo el campamento, cualquier cosa que estés haciendo para él, todo el tiempo está buscando a quién ahora capacitar, ahora a quién entrenar para que continúe la obra. ¿Por qué? Porque nosotros somos bien pasajeros. Ya dijimos, todo lo que está aquí en la tierra es temporal, se va rápido. Entonces tienes que estar todo el tiempo haciendo discípulos, haciendo aprendices. Ahí en la cocina, den clases de cocina y enseñen a los que siguen, y lo que siguen, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. ¿Para qué? Para que la obra continúe. Para que la obra continúe, para que la obra permanezca. En un sentido, somos seres eternos, aunque no hubiese vida eterna. Somos seres eternos en la medida que lo que sabemos lo transmitimos. Entonces, a lo mejor ya este cuerpo ya no está, ya se va al polvo, pero mi legado, lo que yo hablé, lo que yo pasé, mi experiencia, se la pasé a otro, y entonces yo sigo viviendo en otro que viene después. Y ese a su vez se lo pasa y sigue viviendo, y esto es eterno. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado de Yeshua el Mesías, que dice, no dice, tú pues, goza de la vida, disfrútalo. Sí, claro, hay tiempo para todo, pero si eres un soldado, si estás en el ejército, aquí no es para estar en un spa o en un resort. O sea, un soldado no está pensando en eso. Un soldado, ahora en el huracán, ¿qué pasó? Ahora en el huracán, los soldados no fueron a los hoteles ahí a pasarse unas vacaciones. Los soldados fueron a limpiar todo el desastre. Los soldados están para limpiar el desastre. Los soldados están para ayudar en momentos de crisis. Los soldados están para tiempos de guerra, estar ahí al frente. Eres un soldado. Entonces, considera que si eres un soldado, sufre penalidades como buen soldado. Estás para padecer, estás para luchar, estás para proteger a otros. Ninguno que milita, este es uno de los versículos más importantes como soldado de Yeshua, y este es uno de los versículos para memorizar. Recuerda esto. Ninguno que milita, ninguno que esté en la milicia, ninguno que esté en el ejército, se enreda en los negocios de la vida. Un militar ya no es civil, ya no es visto como civil. Es un militar y será un militar. Ya a partir de que ya serviste en el ejército realmente en forma, ya siempre tendrás un entrenamiento militar, ya vas a ver la vida de una manera totalmente diferente. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A ver de memoria esto, en especial unimerianos. Todos juntos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tu principal misión en la vida, tu principal orden en la vida es agradar al que te llamó por soldado. ¿Quién te llamó para ser soldado? Yeshua te dijo, sígueme, sígueme. ¿Qué hizo Mateo, el publicano? Dejándolo todo, le siguió. Ya, no volvió más a su profesión de publicano, de cobrador de impuestos. Ya no volvió a eso. Ya
A partir de ahí se dedicó a servir a Yeshua. Con todo lo que aprendió, fue muy bueno lo que aprendió como cobrador de impuestos. Seguro que Dios tenía un plan para que él aprendiera a hacer cuentas y tenía que ser súper detallista y no se le podía ir un solo dato porque los romanos, te aseguro que estaban pero sobres checando cuánto le entregaba de impuestos. Entonces todo eso fue un entrenamiento para que una vez que Yeshua le llama a servirle, ¿qué creen? Yeshua necesitaba a alguien que tomara su historia, porque Yeshua no escribió nada. Yeshua solo enseñaba, pero jamás escribió nada. Entonces, fueron los discípulos, fueron los que escucharon sus enseñanzas y después ellos le transmitieron a otros, los que se dedicaron a escribir. Entonces, Mateo tenía el entrenamiento idóneo para escribir el evangelio más detallado, más exacto sobre la vida de Yeshua. Pero ya nunca más volvió a ser cobrador de impuestos. Ya entendió que su profesión como cobrador de impuestos solo fue el medio que Dios usó para después ponerlo a su servicio. Igual que Abby. ¿Ok? ¿Creen que estudió periodismo para estar en CNN? Bueno, si algún día está en CNN, pues para compartir ahí, pero no podría ser porque quieres nada más estar en CNN y compartiendo noticias temporales. Y cualquiera de ustedes, cualquier cosa que ustedes hagan es porque quiero agradar a aquel que me llamó por soldado. En cualquier lugar que me ponga, en cualquier lugar, porque hay soldados en muchísimas áreas. O sea, los soldados no crees que nada más están ahí en la guerra, se necesita de todo. Hay paramédicos, hay gente que está en la administración, hay en la milicia, hay ingenieros, o sea, estudian profesiones. Pero en cualquier área en la que estés, tú sepas a quién le estás sirviendo, quién es tu general, a quién le rindes cuentas. Él te llamó por soldado y entonces ya no vas a hacer cosas civiles simplemente para ti o para cualquier otra cosa. Ya todo lo vas a hacer en servicio a Él. Así que eso significa, no se enreden los negocios de la vida. Ya no vives para ti, ya no vives para hacer business y negocios aquí. Vives para servirle, para agradarle a Él. Nunca más tu vida te pertenece. Si tú ya un día le entregaste tu vida, si ya tú un día dijiste, soy tuyo, ya no puedes decir, no, ahora ya me regreso. No. ¿Qué pasa si un soldado en plena actividad, en pleno servicio, se va, así, sin nada más, renuncia y se va? ¿Cómo se le llaman a esos soldados? Desertores, incluso hasta traidores en algunos casos. Son traidores. ¿Y qué les hacen? Les hacen un juicio y si es traidor, hasta lo fusilan. Y no tienen, a veces se dice, que a veces son muy crueles con los que caen en pecado, son muy crueles, a veces la iglesia o los que son muy crueles con los que caen en pecado. Dice, no, hay que tener compasión, hay que levantarlos, hay que apapacharlos. Y depende cómo lo veas, porque claro, por supuesto, hay que amarlos, pero depende. Si una persona ya conoció, ya le enseñaste, ya recibió el mensaje y deliberadamente va y se enreda otra vez, no es un pecador que cayó, no es un pecador que cayó, ¿qué es? Es un desertor, es un traidor. Y el trato es diferente y hay que exhortarlo. Bueno, no lo vamos a matar, no lo vamos a apedrear obviamente, pero el trato es diferente. ¿Por qué? Porque tienes que entender que somos parte de un ejército. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, y aquí pone otro ejemplo, es posible que Timoteo, por tener un papá griego, de hecho hay algunos comentarios que dicen que él se dedicaba al deporte allá en Grecia, muy típico, el estilo de vida de los jóvenes, se entrenaban para los deportes, para las olimpiadas, y dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, con las reglas, y se esfuerza. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, no salen los árboles así nada más solitos, el fruto, tienes que trabajarlo, tienes que labrar la tierra, tienes que arar, tienes que quitar las raíces, las piedras, es un trabajal. Entonces dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que te digo,
y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Yeshua el Mesías, del linaje de David. Esto es lo que ayer estudiamos también en Apocalipsis. No te olvides de tu primer amor. No dejes tu primer amor. Tu primer amor, tu primer amor. Él es el motor. Él es el motor de todo lo que haces. Él es el motor. Sí, vas a trabajar por Él, vas a servir, vas a hacer todo lo que tengas que hacer, pero no te olvides de Él. Él es tu enfoque. Por Él haces las cosas. No pierdas de vista tu motivación. ¿Por qué? Porque si empiezas a bajar la vista y empiezas a hacer las cosas por otras personas, ahí empiezan los problemas. En el momento que bajes tu mirada y ya no lo hagas por Él, si lo empiezas a hacer por la gente, ¿sabes qué? Te vas a desgastar, te vas a agotar, vas a empezar a amargarte, vas a empezar a decir, no, nadie me ayuda, y yo estoy aquí, y soy el único que barre, y ya, pobre Peter, lo veo que anda así como, y es justo lo que le hablé con Peter en algún momento, ¿sabes qué? Qué increíble, porque cuando estás en un grupo y alguien que es muy acomedido, pues a veces se corre el riesgo de que los que lo vemos que es muy acomedido, pues lo ponemos a hacer todo. Un día le pregunté, ¿cómo estás? No, dice, no, estoy así muerto, estoy molido. Y pues es muy común que cuando ves a alguien muy acomedido, le encargas todo, porque ya sabes que lo va a hacer. Ya tienes tus dudas de a quién encargárselo, porque sabes que si se lo encargas a cierta persona, dices, híjole, ¿qué tal si no lo hace? Mejor ya sé a quién, a Peter, es seguro que lo hace. Pero si todos piensan lo mismo, pues pobre Peter ya en la noche está auxilio. Y puede empezar a decir, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué todo a mí? Ya, auxilio. Pero si él no quita la mirada de que, Señor, gracias, qué privilegio de que me tienes por fiel, qué privilegio de que la gente confíe en mí para hacer las cosas. Wow, Señor, bendito sea tu nombre, lo hago por ti, por ti, por ti. Que no se te olvide eso. Porque si lo hace por Chava, por Gretel, por mí, y va a llegar un momento de decir, estos qué abusivos. O sea, así que, acuérdate de Yeshua, el Mesías, del linaje de David. Él es el Rey, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Por Él es digno. Él es digno de que blasfemen de mí, de que me digan que soy un mal. Sí, por Él vale la pena. La verdad por nadie más vale la pena. La verdad, si lo haces por alguien más, dices, no, esto está grueso. Por Él, claro, por supuesto. Por Él sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, mi cuerpo está preso, pero ¿qué crees? Mis ideas, lo que sé, mi experiencia, no está preso. ¿Por qué? Porque la voy a escribir y esto va a llegar hasta Solferino 2000 años después. ¿Qué te parece? Podrían apresar tu cuerpo, podrían matar tu cuerpo, pero tus ideas no las pueden matar. Por eso es que el judío, históricamente, se ha enfocado tanto y ha invertido tanto en educación. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta a lo largo de la historia que le han perseguido, que lo han tratado de matar, que le han quitado todos sus bienes. Entonces ya el judío ha aprendido la lección y dice, ¿sabes qué? Me podrían quitar todo, pero la educación, lo que sé, la información que tengo, el mensaje que tengo, ese no me lo pueden quitar. Y ese no se va a morir conmigo, ese no se va a ir a la tumba conmigo, ese lo voy a pasar, ese lo voy a transmitir, eso no está preso y eso va a llegar hasta lo último de la tierra. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Amo al Señor y amo a los escogidos porque Él los amó. Entonces también, así como Él dio su vida por ellos, yo voy a dar mi vida por ellos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia, este es otro de los pasajes a memorizar, otro de los pasajes muy importantes en todo tu repertorio de memorización, jóvenes, este es otro pasaje a memorizar. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay una canción de niños de este versículo.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo no puedes avergonzarte? Usa bien la palabra de verdad. ¿Y cómo puedes usar bien la palabra de Dios? Conoce la palabra de verdad en todo su contexto. Esfuérzate, memoriza, aprende. Y de esa manera vas a usar bien la palabra de Dios. No usarla bien es usar un verso de acá, un verso de allá, todo fuera de contexto, como la chimoltrufia. Eso es avergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que tienes un legado! ¡Qué vergüenza que tienes este mensaje eterno! Y qué vergüenza que no lo uses bien. ¡Qué vergüenza que seas negligente, que seas perezoso y no tengas este mensaje clarísimo para poder transmitirlo! Versículos 24 al 26, ahí mismo en el capítulo 2. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Una vez que ya tienes la verdad, una vez que tienes la información, ya no tienes que convencer a nadie. Ya sabes que la misma palabra dice que Dios es el que convence, que el Espíritu de Dios es el que convence. Entonces ya no te vas a poner a pelear, no vas a ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con humildad, con mansedumbre, no poniéndote al tú por tú, no discutiendo, no, con mansedumbre. La verdad no puede ser, la verdad, una vez que tienes la verdad, no puede ser contradicha. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Cuando tú tienes los argumentos, los fundamentos, no hay manera. O sea, la verdad es una espada de dos filos. Alguien que trata de contender contra la verdad, con argumentos, con filosofía humana, con versículos de aquí y de allá, es como si se pusiera con un palillo a contender con la espada de dos filos. Es imposible. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto es muy liberador, esto es muy tranquilizador. No los vas a convencer tú. Tú con mansedumbre, con humildad les compartes. Y a ver si Dios, o sea, es Dios quien les da el don del arrepentimiento. O sea, no depende de la persona. Por eso ni siquiera te tienes que enojar con la persona. Ni siquiera tienes que decir, ay, pero qué terca es esta persona, qué necia, no se da cuenta. O sea, pero si se lo estoy explicando con manzanitas y no quiere, qué terquedad, ya. O sea, no, ni siquiera tienes que enojar con esa persona porque no depende de esa persona. Es Dios quien le tiene que abrir los ojos de su entendimiento. Es Dios quien tiene que hacer la obra. Entonces tú con mansedumbre, tú con confianza. Y a veces no va a suceder de inmediato. A veces lo que tú dices no va a suceder de inmediato. No de inmediato esa persona, sí se va a convencer y se va a arrepentir. Tienen que pasar a veces años. Pero tú dejaste sembrada la semilla. Tú dejaste sembrada la semilla y ya te fuiste. Y dice la Escritura que la fe, la palabra es como un hombre que siembra una semilla y va y se duerme, pero durante la noche la semilla empieza a crecer, se empieza a desarrollar. Así es, tú compartes, tú siembras la semilla y te vas. Y te vas a dormir. Yo a veces estoy dormido y se están escuchando los estudios en todas partes. Y de repente despierto y ya veo un montón de gente y digo, ¿y esta gente de dónde salió? Es el Señor el que hace todo. Entonces, tú siembra la semilla con mansedumbre, con humildad. Un ejemplo clarísimo de eso, Esteban, que fue martirizado, que se presentó ahí ante el sumo Sanedrín y que les empezó a explicar la palabra, les empezó a contar toda la historia de Israel y cómo el pueblo de Israel siempre había seguido el mismo patrón. Y rechazaron a José y le tuvieron celos y le tuvieron envidia y lo llevaron a Egipto. Ahí el patrón, lo rechazaron, no lo reconocían. Se repite el patrón con Yeshua. Después Moisés vino a querer poner en paz a unos, lo rechazaron como juez, se tuvo que ir al exilio y es hasta que vino por segunda vez que entonces los liberó. Entonces les está contando la historia y no lo aceptan, no lo reciben. Les dice, ustedes son duros de servir, nunca reciben el testimonio, pero siembra con mansedumbre, no con odio, no con enojo, porque él mismo está intercediendo por ellos. Tan es así que al final, cuando lo van a apedrear, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, él los está amando, les está diciendo cosas bien fuertes, pero con amor.
Y al final dice que le veían el rostro como de un ángel, o sea, sus mismos enemigos le veían el rostro como un ángel. Y él está sembrando con amor, con compasión. ¿Y qué pasó? Pues sí, muchos lo rechazaron, muchos crujían los dientes, estaban enojados, pero había un joven ahí que tenía sus ropas y que te aseguro que las palabras que estaba diciendo Esteban, te aseguro que estaban traspasando su corazón. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque en una de sus defensas después, él utiliza las mismas palabras que dijo Esteban cuando estaba siendo perseguido o martirizado. Pablo dice la misma frase que él. ¿Qué quiere decir? Que le pegó. Que el testimonio de Esteban le pegó en el corazón. Pero no era el momento todavía. No fructificó. No en ese momento Pablo, ya wow, me convierto. Sí le pegó en el corazón, pero dice que respiraba amenazas. Porque es muy difícil que alguien reconozca que está mal. O sea, que te digan toda tu vida has estado mal y que, sí, toda mi vida he estado mal. Es muy difícil. Entonces él, terco, aferrado, empezó a partir de ahí como, a veces esos son patadas de ahogado. A veces cuando ves que alguien se defiende más y está así como gato boca arriba, es porque no quiere soltar el timón. Pero ya está en las cuerdas, ya está en la esquina, ya nada más está aquí, y le estás dando una y ya nada más suelta trancazos, porque ya está a punto de caer. Entonces aguanta, espérate. Deja que lo que sembraste produzca fruto. ¿Y qué pasó? Unos años después de estar respirando amenazas, o quizás ni siquiera unos años, poquito tiempo después, es cuando se enfrenta a esa luz que le ciega la vista, y es ahí cuando el apóstol Pablo dice, ya no más, Señor. El testimonio de este hombre, el testimonio tan poderoso, ya este milagro de que te aparece, ya ¿qué más quiero? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y así es la palabra. La palabra no nada más es la siembra, no nada más es el razonamiento, no nada más es el tratar de convencer. Después Dios también va a hacer un milagro, te aseguro. Y a mí me pasa eso a veces. Yo a veces cuando estoy compartiendo y todo, mi oración a Dios es, Señor, tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Sí, efectivamente, pero Señor, el testimonio del apóstol Pablo también fue acompañado de señales, de prodigios. Señor, acompaña esto que estoy diciendo con algo que hagas en la vida de esta persona, así que lo sacuda, y ya ese es como ya el empujón ya inevitable. Y escucho todo el tiempo testimonios así. ¿Sabes que yo escuchaba esto, pero me pasó tal cosa y ahí sí ya dije, no, ya, o sea, esto es. Y eso es. Entonces, recuerda, tú sé paciente, con compasión, comparte. Y dice, para ver, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están cautivos y nosotros somos soldados de la milicia que vamos a ir a compartirles la palabra para que Dios les conceda el arrepentimiento y que salgan de esa opresión. Y segunda parte, capítulos 3 y 4, aquí viene el legado final, legado del servicio militar. Capítulo 3, versículo 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste de que eso es la verdad, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Fíjate, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Para los que dicen que la fe es una cosa y la ley es otra cosa. Este es uno de los versículos contundentes en que demostramos que esto no es así. Las escrituras, si no tienes las escrituras, ¿y cuáles son las escrituras que tenía Timoteo desde la niñez? Obviamente es la ley de Moisés, obviamente es la instrucción, la enseñanza dada a Moisés, obviamente es la Torá, obviamente es los profetas, obviamente es el Antiguo Testamento, y le dice que persista en eso, que persiste en creer lo que aprendió desde la niñez, las sagradas escrituras, la Torá, la enseñanza de Moisés, los profetas, y conociendo eso y perseverando en eso, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en el Mesías Yeshua. O sea, las escrituras te van a llevar a la fe en el Mesías Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y se está refiriendo específicamente a la Torá, al Pentateuco, a los textos de los profetas al Antiguo Testamento, porque esa era la escritura sagrada en tiempos del apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es otro de los versículos que hay que memorizar. Y cuando dice toda la escritura, porque este texto se utiliza en el contexto cristiano, protestante, evangélico, cuando dice toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, se enseña como que está hablando de toda la Biblia. Y claro, efectivamente es toda la Biblia, pero cuando Pablo escribió este texto, no se estaba refiriendo a toda la Biblia. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, los apóstoles no tenían Biblia. No tenían Biblia Reina Valera, ni Dios Hablaó, ni la Nueva Traducción Viviente. No, para ellos las Sagradas Escrituras, para ellos su Biblia era el Antiguo Testamento. Y entonces dice, el Antiguo Testamento, el cual unos dicen, no, ese ya no hay que leerlo. Pablo dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si una persona no está instruida en el Antiguo Testamento, que es de lo que el apóstol Pablo está hablando, entonces, ¿qué? Esa persona no está perfecta, no está madura y no está preparada para ninguna buena obra. ¿Qué les parece? Capítulo 4, versículo 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, y otra vez, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? Pues, el Antiguo Testamento. Predique el Antiguo Testamento. Es lo que se conocía en aquella época, como las escrituras dadas a los hebreos. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye es como convence. Convénceles con las escrituras, reprende, exhorta, pero aquí está el cómo. Sí hay que redarguir, sí hay que convencer, sí hay que exhortar, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Con toda paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina, con argumentos sólidos, con las escrituras. No con gritos, no con enojos, no. Solamente enseña las escrituras y las escrituras se van a encargar de todo. La escritura, hay una analogía que dicen, la escritura es como un león encadenado. Tú no tienes que defenderlo, no tienes que echarle porras al león. Tú solamente suéltalo y él se va a encargar de todo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, fíjate, y este es el tiempo que estamos viviendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjate, si la sana doctrina viene de lo que se conoce como las escrituras en tiempos del apóstol Pablo, por consiguiente el Antiguo Testamento, entonces vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán ser enseñados con eso, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos. Va a haber muchos maestros que van a estar enseñando sus propias ideas, sus propias filosofías y apartarán de la verdad el oído. La verdad, tu palabra es la verdad. Las escrituras son la verdad. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, historias, leyendas, se volverán a esas cosas. Pero le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ve a anunciar las buenas noticias del reino, que ya llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 9 al 13, final de la carta. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Se dan cuenta? Al final de su ministerio,
tantos nombres a quien él les escribió sus cartas. Aquí ya dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Y qué será eso del capote? ¿Sea el capote? ¿Era torero? Pablo, ¿cómo que el capote? Muy probablemente se está refiriendo a que pues lo arrestaron, se lo llevan de volada y muy probablemente se está refiriendo a su talid, a su manto de oración, que el manto de oración personal de alguien es algo muy personal, algo muy íntimo, y muy probable pues lo dejó allá. Dice, trae cuando vengas el capote, o más bien mi manto, mi talid que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Fíjense, ¿qué es lo que le importaba al apóstol Pablo, estando en la cárcel? La oración y el estudio. Eso era lo que importaba. Orando 3 veces al día y estudiando. ¿Y qué dice? Y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué más te hace falta orando aquí en este lugar? A ver, ponte a pensar. Los que ya vinieron de lejos y tuvieron esta experiencia aquí en el Parque Histórico y ya saben qué es lo que se hace aquí. Oración 3 veces al día y estudio de la palabra. ¿Te falta algo? ¿Quieres irte allá ¿Quieres irte allá al encierro a formarte en los súper? Si quieres irte allá al ajetreo de la vida, ¿extrañas eso? Fíjense, a Pablo no le importa estar en la cárcel, dice, con que esté orando. ¿Se acuerdan? La cárcel de Filipos. Después de que lo habían azotado, ¿qué estaba haciendo? Lo habían azotado, estaba todo, imagínense cómo estaba. Y en la noche, ¿qué estaba haciendo? A la medianoche, cantando himnos, cantando alabanzas. Entonces, teniendo eso, orando, estudiando, leyendo, no hay manera de que te torturen, no hay manera de que te haga nada si tienes eso. Pero te quitan eso y es como que te quitan el oxígeno. Y entonces, y ayer nos hacían una pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios, a dónde me quiere llevar? ¿Cómo puedo saber dónde es el que el Señor me quiere? Y bueno, aquí ya tienes un parámetro muy claro de esto, y es, en el lugar donde puedas tener estas dos actividades de oración y estudio de la palabra, tú y tu familia, ese es el lugar. ¿Cómo saber dónde no te quiere el Señor? Donde no puedas tener eso. Donde tengas demasiadas distracciones, demasiadas cosas que no te permitan tener eso. Y fíjense nada más cómo es el Señor, que probablemente para una persona tan activa y tan movida como el apóstol Pablo, y ahí es donde ya se cierra todo el círculo, y entiendes por qué Pablo preso del Señor. Una persona tan movida como el apóstol Pablo, tan apasionada que no paraba, y viaje misionario, y otro viaje, ya acaba de llegar del viaje misionario, y vámonos otra vez. O sea, a veces el Señor te quiere detener y dice, a ver, ya, párale. El ministerio yo lo puedo hacer así, de fácil, pero estoy más interesado en ti que en todo lo que puedes hacer. Quiero hacer algo en ti primero. Y aquí es donde entiendes que, wow, quizás entonces por eso ahora entiendo que Pablo estuvo preso. Porque estando preso, ya no tienes a dónde ir, no tienes nada que te distraiga. ¿Y qué es lo único que vas a hacer? Vas a orar y vas a estudiar, y de lo que estudies vas a escribir. ¿Tú crees que las cartas del apóstol Pablo hubieran tenido la profundidad que tuvieron si no es por esos tiempos que pasas sola, sin distracciones, sin naufragios, sin gente que lo quiere apedrear, sin gente que lo quiere matar, sin estar argumentando? O sea, ¿crees que hubiera tenido el impacto de su ministerio como lo tuvo? Seguramente no. Entonces, ¿preso de quién? Preso del Señor. ¿Para qué? Para cumplir en él una obra a través de lo que le iba a hablar ahí, en la soledad de esa celda, de ese calabozo. Ahí Dios iba a tratar con su mente, con su corazón, para dejar un legado que nos hará libres a todos. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo, el Señor Yeshua el Mesías, esté con tu espíritu.
La gracia sea con vosotros. Amén. Oración por revelación de la pieza 55 del rompecabezas, Génesis 6, 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué les leo este pasaje? ¿Qué tiene que ver con segunda de Timoteo? ¿Cómo embonamos segunda de Timoteo en toda la Biblia y en todo el plan de restauración de Dios? ¿Qué tiene que ver este pasaje? ¿De qué nos habla este pasaje de Génesis 6? De la rebelión de los ángeles caídos, de cómo se unen a mujeres y de ahí empieza el caos y vienen los gigantes y todo el caos que empieza a partir de ese momento. Y ¿cuál es el plan de restauración de Dios para acabar con estos principados y potestades? Llamar a un ejército para sustituir a esos ángeles que se rebelaron. Y ese ejército que ahora está llamando a la milicia, eres tú, soy yo. ¿Y qué vamos a hacer al final? 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Apocalipsis 21, 6 al 8, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, la alef y la tav, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es el llamado que te está haciendo, a ser parte de la milicia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo te vas a preparar para la milicia? Texto a memorizar, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, esta es tu espada, esta es tu arma. Tienes un ministerio ofensivo, no defensivo. Tu ministerio es ofensivo. Tu estilo de juego es ofensivo. En el tenis de mesa hay diferentes estilos, hay defensivos, hay ofensivos. Aún el defensivo tiene su manera de atacar y es a través del efecto, a través del chop, ataca. Hay diferentes estrategias para atacar, pero en el caso tuyo, ¿cuál es tu arma ofensiva? La escritura, la espada de dos filos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Estás listo para la milicia? ¿Estás listo para la batalla? La batalla no es tuya, sino del Señor. No con fuerza, no con poder, sino con su espíritu. Su palabra es espíritu y es vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Una vez más. Una vez más, nos muestras tu soberanía y nos muestras tus planes perfectos. Gracias por la vida de este siervo tuyo, de este soldado que nos inspira tanto, Pablo, Señor. Gracias porque él entendió la lección, aprendió que es preso tuyo. Y aquí estamos, Señor, presos tuyos, presos de tu proyecto para nuestras vidas. Sabiendo que cualquier cosa que pase en este proyecto, en este caminar, es por tu absoluta voluntad y por el entrenamiento que tú tienes para nosotros. Señor, si somos muertos contigo, también viviremos contigo. Y eso queremos
Queremos morir para que tú vivas en nosotros. Y si eso es tu anhelo, dile esas mismas palabras. Señor, quiero morir contigo para vivir contigo. Bendito seas, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuvo ahí, esperando por mí. La respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz. Que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma, no vengo a predicarte pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer, oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte, no soy religioso pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender, Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba